Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Conflicto y Cohesión Social, el COES, sobre los temas de nuestra sociedad, del país, de la humanidad, de lo que nos ocurre en nuestras vidas como colectividad desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y por supuesto, hoy, desde la perspectiva académica, lo que vamos a hacer es analizar el proceso electoral de ayer, de elecciones al Consejo Constitucional, que tenía que definir precisamente quiénes serán los participantes en ese consejo, que van a recibir la propuesta que va a hacer la comisión experta que está actualmente funcionando. Y quien va a estar con nosotros es Octavio Avendaño, sociólogo y politólogo, doctorado en la Universidad de Florencia, que ha escrito sobre las oposiciones en América Latina como su último libro. Tiene una cantidad enorme de libros y de investigaciones, y es el director actual del Departamento de Sociología, y con el cual hemos tenido otras veces conversaciones precisamente a propósito de los procesos electorales recientes en cada caso. Y bueno, lo de ayer fue, algunos llaman tsunami, otros debacle, eso depende del punto de vista por donde se le ve, pero lo cierto es que lo de ayer fue un resultado electoral muy impactante y muy definitorio. Se trataba de elegir los convencionales o los miembros del Consejo, y se suponía que iba a haber una votación de derecha relativamente alta, pero no de la magnitud. Y sobre todo que al interior de la derecha, que pasó a ser, sumado a todos los distintos componentes, más del 50% de la población. Ganó por pocas veces en la historia. Ganó con un porcentaje más arriba del 50%. Pero dentro de la derecha, quien se impuso también con una votación abrumadora, que le da los 3/5 para vetar o tomar decisiones, fue la derecha republicana, el Partido Republicano de José Antonio Kast. Y este resultado de la votación es muy semejante a el del plebiscito, en el sentido que cerca de alrededor del 63% votó, en este caso por la derecha, y un 37 y tanto por ciento, 38, votó por la coalición, digamos, de izquierda, más la coalición formada por el PPD y la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Y lo que ocurre entonces es que tienen asegurada la derecha, y la derecha más dura tiene asegurado el control del proceso constitucional, de lo que queda del proceso constitucional. El punto es
eh, si va a ejercer esa mayoría en una forma radical, y por lo tanto no dejar pasar nada que proponga lo que va a ser el sector opositor ahí, que va a estar conformado por por la izquierda, porque la verdad que no hay centro izquierda en entre los convencionales elegidos. Hay el predominio del Partido Republicano dentro de la derecha, mayoría de derecha, desaparición del centro político organizado, digamos, eh, y reducción clara del gobierno a su votación de izquierda, lo que significa quizás entrar a redefinir su proyecto, su programa, porque pasa a ser un gobierno minoritario en todos los campos en este momento. Bueno, para hablar de esto es que estamos con Octavio. Y bueno, yo te diría, Octavio, tu primera impresión de qué sería lo central de la elección de ayer. Bueno, primero que todo, no es un triunfo que sorprenda en términos del avance de republicano. Las estimaciones así lo planteaban, todas las estimaciones que se realizaron en las semanas previas a la elección así lo planteaban. Incluso hubo una encuesta que llegó a plantear que el Partido de la Gente salía último, ocupaba el quinto lugar. Dentro de los 5 bloques en competencia era el que ocupaba el quinto lugar. Incluso esa misma encuesta estimaba que el Partido de la Gente quedaba sin representantes en este nuevo Consejo Constitucional. Era algo que llamó enormemente la atención, teniendo en cuenta además que fue una encuesta que se realizó y que sus datos se dieron a conocer antes del escándalo de Arica, de la candidata del Partido de la Gente que postulaba por Arica. De manera que ya se avisoraba un triunfo del Partido Republicano. Incluso se sostenía que, aunque no se impusiera como primera mayoría, iba a quedar en una posición bastante ventajosa. De todas maneras, se iba a transformar en el principal partido, porque el resto de los partidos iban a tener un respaldo distribuido mucho menor, de acuerdo a la distribución que se iba a producir en sus respectivas listas. Lo que sorprende es principalmente lo abultado de la victoria o lo holgado de la victoria del Partido Republicano. Se transforma en el partido que en un evento electoral ha sido el más votado desde 1989 hasta la fecha. Si recordamos, a principios de los 90, la Democracia Cristiana, cuando tenía una gran votación y era el principal partido, tenía una votación en torno al 27%, 27,1%, el año 89. La UDI, durante el periodo de liderazgo de Pablo Longueira, llegó a tener un 25,4%, desplazando a la Democracia Cristiana, pero con un 25,4%. De manera que es una victoria arrolladora la del día de ayer, además de que se suman a los votos del Partido Republicano y a la representación del Partido Republicano los partidos de Chile Seguro o de Chile Vamos, integrado por la UDI, Renovación y Evópolis. Oye, quedémonos por el momento en esto, después vemos qué pasa en el otro campo. Hay una cosa que es importante en esto de la pulverización o desaparición, no todavía desaparición, pero no nos metamos en el centro político todavía, sino en el Partido de la Gente. Por lo siguiente, porque quiere decir que aquí hay una interpretación que te quiero pedir tu opinión porque me ha tocado estar en debates al respecto. Aquí hay dos posibilidades. Una, que estemos en presencia, en la medida que usamos como uno de los elementos la baja del partido La Gente, y el hecho que no eligió a nadie, si
si entendemos el Partido de la Gente como la expresión en ese momento más populista propiamente tal, a diferencia de lo que podríamos llamar el populismo, si se quiere, Sí, más conservador y más sí. ideológico de Kast. El hecho que prácticamente todo se haya producido el traslado significa que estamos en presencia, como dirían algunos, que el sector, un sector popular, de los que no votan, de los antipolíticos, ahora decidieron votar por los republicanos porque lo veían lo más alejado de la política propiamente tal, o se trata, que tiende a ser mi hipótesis propuesta, de equivocado, también no de un populismo cualquiera, sino que de una derechización del populismo. Es decir, que estaríamos en presencia no de algo absolutamente eventual, sino que, bueno, hay que esperar las próximas elecciones, en fin, pero quizás de un giro hacia una sociedad más de derecha, en la cual este sector apolítico no vota solo por sus propias demandas, etcétera, propias del populismo, sino que vota por una orientación ideológica. Porque ¿por qué habría elegido a los republicanos y no a los de la gente? Buen punto. Lo que ocurre con el Partido de la Gente es una suerte de trasvasije que le ocurre también a Chile Seguro. Desde luego, cuando hablamos del Partido de la Gente, estamos hablando no de una fuerza de centro, como muchas veces se malinterpreta. Estamos hablando de una variante de la derecha. Incluso desde el punto de vista de la literatura más especializada, se podría hablar de tecnopopulismo. Un tecnopopulismo es una noción que ha surgido en el último tiempo. Hay artículos y libros desde el año 2018 que vienen analizando este fenómeno del tecnopopulismo en algunas democracias europeas y se puede aplicar a una experiencia como la del Partido de la Gente. Ahora, en esta ocasión, el discurso tecnopopulista fue menos efectivo que el discurso sobre la seguridad que garantiza el Partido Republicano, que es el discurso con el cual irrumpe el liderazgo de José Antonio Kast en sus dos candidaturas del año 2017 y el año 2021, y ahora mucho más efectivo, entre otras cosas porque hay una promesa por parte del Partido Republicano de restablecer el orden, de restablecer el sentido de seguridad, de restablecer el sentido de autoridad y de garantizar mayor estabilidad. En eso, ni el Partido de la Gente, ni tampoco Chile Seguro eran tan garantes, sobre todo además porque el Partido Republicano se mostraba absolutamente distante del proceso de cambio constitucional o de la continuidad del proceso constituyente, a diferencia de Chile Seguro. Recordemos que Chile Seguro, poco después del plebiscito del 4 de septiembre, inmediatamente mostró su disposición a continuar el proceso constituyente, con los liderazgos de Macaya en la UDI y de Chaguán en Renovación Nacional. En ese sentido, podríamos decir que el éxito del Partido Republicano es lograr absorber a parte importante del electorado que en otras ocasiones se había manifestado a favor de el Partido de la Gente y de los partidos de Chile Vamos. Pero también recordemos lo siguiente, que si tomamos en consideración la elección presidencial del año 2021, el partido o la fuerza política que se está imponiendo dentro de la derecha es Republicanos. Recordemos que son ellos los que logran que José Antonio Kast pase a segunda vuelta y quede absolutamente rezagado el candidato en ese momento de Chile Vamos. Entonces, podríamos decir que lo que ocurre el día de ayer es el avance y el inicio de la cristalización de un proyecto muy exitoso por parte del Partido Republicano. No me atrevería a decir que se está, sí tenemos una tendencia hacia la derechización, porque en este momento no solamente la derecha es mayoritaria, sino que también
porque la izquierda se reduce en comparación con otras épocas históricas. Hasta 1970, la derecha siempre fue un tercio, o siempre estuvo en torno a un tercio. Hoy día no logra ser el tercio, es menos de un tercio, mucho menos de el tercio, estando en el gobierno. Estando en el gobierno, la izquierda entre el año 70 y el año 73 crece de manera significativa en la elección municipal del año 71 y posteriormente en la elección parlamentaria de marzo de 1973. No ha ocurrido esto, porque lo que vimos el día de ayer es que en el fondo la votación de izquierda sube alrededor de 3 puntos respecto a la votación que obtuvo Gabriel Boric en la primera vuelta del año 2021. Claro, pero yo diría que en el caso de la izquierda estamos en presencia de una consolidación de un nicho, lo que le da es extremadamente complicado porque es la consolidación de un nicho minoritario. ¿Sí? Es decir, con un gobierno minoritario. ¿Y por qué digo que esto es complicado? Porque le va a ser más difícil aceptar la extensión, la ampliación que es estrictamente necesaria, en la medida que es sólidamente un 38%. Bueno, de hecho, hay algo que se va a dar en el marco del funcionamiento del nuevo Consejo Constitucional. La izquierda, en general, va a tener escaso poder de veto frente a las iniciativas que tome la derecha. Lo más probable es que exista no es caso, no es caso, nulo. Sí, No tiene poder de veto. No tiene poder de veto. Y la moderación va a venir por otro lado. Moderación va a venir por el lado de el Comité Técnico de Admisibilidad, que es el que va a garantizar de que se respeten estos umbrales que se definieron originalmente y que se respeten algunos acuerdos también a los que llegue el actual comité de expertos. Entonces, perdón, las bases, para entender esto, para sí, que todos entendamos, las bases son lo mismo. No, tú te estás refiriendo a que lo que el comité de admisibilidad no es sobre los acuerdos, sobre los bordes. Es sobre es sobre los bordes, es sobre los bordes, es sobre los bordes, yo lo dije mal. ¿Sobre cuáles bordes? Perdón, sobre lo que fijó. Los bordes que se fijaron a partir del acuerdo que dio inicio a este nuevo proceso. ¿No es sobre las bases creadas por la comisión de expertos? Y por el comité de expertos, y por lo que plantea el comité de expertos. El hecho es que por ahí va a venir la crítica, el cuestionamiento a las decisiones que se adopten en el marco del funcionamiento de este nuevo Consejo Constitucional. No va a venir del órgano mismo, por el hecho de que no tiene poder de veto la izquierda en este momento. Eso es un hecho relevante, así como también el hecho relevante el día de ayer es la pulverización del centro político. El centro político queda absolutamente diseminado. Podríamos, y esto desde luego da pie para un análisis mucho más sistemático respecto de hacia dónde se fueron los votos de lo que fue el centro político, pero ya estamos también frente a un fenómeno que se venía dando. Sí. La reducción del centro se venía dando desde hace bastante tiempo, al menos desde la elección del año 2017, si es que no de antes. Esa reducción ahora implica la desaparición y la nula representación por parte de partidos como la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, vale decir, de todos los partidos que dieron inicio al proceso de transición. Ahora, hay un desfase ahí respecto a la situación actual, porque en el Parlamento sigue siendo relativamente importante la democracia cristiana. Sigue siendo importante la democracia cristiana en el Parlamento, sigue siendo importante a nivel de gobernaciones, claro. Sigue siendo importante a nivel de municipios. Probablemente el escenario político vuelva a cambiar el próximo año,
en realidad no va a cambiar respecto del resultado del día de ayer, que provoca una reconfiguración, pero esto no quiere decir que la desaparición ya esté asegurada. Podríamos hablar de una desaparición del centro y de una disminución significativa del apoyo hacia esos partidos si es que en las próximas elecciones municipales y parlamentarias se corrobora dicha tendencia. Es probable que todavía resistan. Los partidos tradicionales en Chile han tenido enorme capacidad de resistencia a una serie de embates, no solamente electorales, en el transcurso de los últimos 50 años, podríamos decir. Y en ese sentido, habría que esperar todavía para decir que estamos frente a la desaparición del centro político. Además, partidos como la Democracia Cristiana, partidos como el PPD y en menor medida el Partido Radical todavía tienen representantes en el comité de expertos y en el comité de admisibilidad. Entonces, algo tienen que decir todavía. Ahora, el avance de republicanos, en definitiva, se puede explicar por varias razones. En primer lugar, porque es el partido que logra canalizar de manera más efectiva el malestar que genera el proceso constituyente anterior. Punto uno. Punto dos, es el partido que canaliza de manera más efectiva el malestar que genera lo que podríamos denominar el aumento de la delincuencia y las consecuencias que trae consigo la crisis migratoria. Y en tercer lugar, la crítica al gobierno. La crítica al gobierno es mucho más despiadada, mucho más frontal desde el Partido Republicano que desde Chile Vamos en la actualidad. En Chile Vamos se ha mostrado una disposición al diálogo e incluso a colaborar en algunos aspectos de carácter legislativo o discutir algunos aspectos de carácter legislativo, pero en cambio la posición del Partido Republicano ha sido de una oposición mucho más frontal. Esos tres elementos... Estamos en presencia de una posición que es, yo diría, y eso es interesante porque atrae la gente, pero es probablemente el partido más ideológico que hay en este momento. Y es el partido que mejor refleja, esa es la otra, yo creo que es el partido que mejor refleja el pensamiento de Jaime Guzmán, mucho más que la UDI. Hacia eso iba a apuntar. Es uno de los partidos que emerge también con un discurso antipartido y hoy día es el único, en estricto rigor, partido que lo tenemos presente en todo el país. Y que funciona bien y que funciona como partido, que funciona, que tiene base, que tiene estructura organizativa, todo lo que el resto de los partidos han ido perdiendo. El resto de los partidos se han ido vaciando y por otro lado han iniciado un proceso de descomposición desde el punto de vista organizativo desde hace ya bastante tiempo. Entonces, ahora es la doble paradoja, porque es un partido antipartido, que sí, es el mejor partido más organizado, y es un partido antipartido. Proceso constitucional, pero antiproceso constitucional, la segunda paradoja. Claro. Es un partido antiproceso constitucional que va a tener que ser el que lo conduzca. Exactamente, y ahí podemos hablar de otras paradojas que surgen en este momento, como por ejemplo, ¿qué ocurre? Porque actualmente la derecha está en condiciones de, en cierta medida, definir un nuevo texto constitucional, que va a tener ciertos matices y ciertas moderaciones producto de lo que va a plantear el comité de expertos y también el comité de admisibilidad. Pero hay algunos elementos que pueden quedar perfectamente explicitados, que hoy día en la Constitución del 80 están implícitos. Como por ejemplo, lo del Estado subsidiario. No hay ningún artículo que plantee el tema de la subsidiariedad. Hoy día el Estado subsidiario puede estar o formar parte de la declaración y de la definición del Estado en la Constitución, vale decir, ahora adquirir un rango constitucional mucho más explícito. Y en ese sentido podríamos decir que... Perdón, sobre eso. Ahí, hoy día, en un programa matinal, en la mañana, de radio, hubo un dirigente del Partido Republicano que dijo
no vamos a renunciar al Estado subsidiario, ¿no? lo que en cierto modo es contradictorio con las bases, porque las bases hablan explícitamente del Estado social democrático de derecho. Exacto. Ahora, ¿cómo lo hacen, cómo lo plantean? Es cosa de ver una serie de columnas que han aparecido en el último tiempo en diferentes medios, principalmente en la segunda, donde se habla del modelo alemán y se resalta esta idea de la combinación entre el Estado social de derecho con la subsidiariedad. Lo que no dicen los promotores de esta fórmula, de esta combinación, es que en Alemania esta forma de Estado social de derecho que combina subsidiariedad se asume con una estructura tributaria de más de 50%, que posee sindicatos absolutamente protagónicos y participantes de la toma de decisiones. A diferencia de lo que ocurre en Chile, donde el movimiento sindical está absolutamente debilitado, donde los ingresos son bajos y por tanto no puede haber una sobrecarga tributaria hacia las personas y donde se producen también otro tipo de distorsiones y situaciones que impiden que se replique ese modelo. Sin embargo, se está presentando como una suerte de excusa para justificar esta combinación, al menos en términos de declaratoria. Lo que vamos a tener es un Estado, una versión mucho más sofisticada del Estado subsidiario, si es que avanza esa iniciativa. Lo que quiero decir con esto es que la derecha está en condiciones de elaborar un nuevo texto y hacer que ese nuevo texto se apruebe. Con la votación que ha logrado obtener fácilmente, lo puede lograr. No creo que se produzcan discrepancias entre Chile Seguro o Chile Vamos y el Partido Republicano al interior del Consejo Constitucional. Lo más probable es que haya confluencia programática. E incluso, como ha ocurrido con muchas derechas más democráticas o más republicanas, que al final la derecha radical las termina absorbiendo, y eso puede llegar a ocurrir perfectamente. Entonces, O sea, una de dos, o las absorbe o esa derecha se mantiene autónoma, la más, llamémosle liberal, pero compite con el autoritarismo y exacto, no hacia el otro lado, sino más bien exacto, intenta exacto. apropiarle con un discurso más democrático, pero con las mismas posiciones en materia económica, en materia de autoridad, etcétera. Aquí es donde surge la otra paradoja. ¿Qué va a ocurrir con la izquierda? ¿Y qué va a ocurrir con el oficialismo en general? O tanto con la izquierda y con el espectro de la centroizquierda, que han estado detrás del proceso de cambio constitucional desde el estallido, incluso de mucho antes del estallido. ¿Qué va a ocurrir con ese sector? Y aquí es donde surge la gran paradoja. Tal vez este sector quede obligado, entrampado, a tener que seguir aceptando la continuidad de la Constitución del 80. Entonces, para evitar que se le imponga una constitución mucho más conservadora. Entonces se va a producir ahí fíjate en ese escenario, una contradicción vital del porte de un buque, perdonando la expresión. No, ese escenario es increíble, porque si resulta que la Constitución es, digamos, aceptable, es la Constitución de Kast. Exacto. Firmada por Boric. Y si es relativamente aceptable, tienes que llamar a aprobar. Sí. Si es que es relativamente aceptable, tienes que llamar a aprobar. Es decir, tú apareces aprobando la Constitución de Kast y el presidente Boric firmando la Constitución de Kast. La otra cara, el otro problema es al revés. Es inaceptable. Entonces, llamas a votar por rechazo. Lo más probable es que pierdas. Y que entonces sea la tercera derrota, y ya sería fatal,
Sí. para la izquierda. Entonces, está metido en un brete, está metida la izquierda, en la cual yo me siento parte de ella, pero está metido en un brete muy, muy complicado. Entonces, eso plantea el problema de yo creo que ¿cómo resuelve el gobierno este problema? Porque yo creo que su problema principal es, uno, tiene que fortalecer su coalición como primera condición, homogeneizarla bajo el liderazgo claro del presidente, que tiene que asumir el rol de jefe de coalición, porque, digamos, mucho del rechazo se debe, entre otras cosas, a que la gente quiere certeza, quiere autoridad. Sí, Ya, y por entonces, supuesto. tú necesitas Por mostrarla. supuesto. Pero eso no basta, porque una vez que tú tienes eso, tienes que ampliarla, pero después entra el problema de qué le dices o qué haces por esa población apolítica, que no le interesa la política, que ahora votó por Kast y que está básicamente en rechazo a todo. Tienes que mostrarle algo distinto, tienes que hacerle ver que estás haciendo cosas por ellos. Sí. Tú tú tocas un tema que es central acá y que tiene que ver con el liderazgo presidencial. Sabemos que estamos frente a un sistema presidencial donde se requiere cierta solidez institucional de respaldo, en este caso fortalecer la coalición de gobierno, pero también se requiere de un liderazgo más efectivo por parte del presidente de la República para no reproducir lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, donde el presidencialismo simplemente se transforma en factor de crisis, generador de crisis. Y en ese sentido yo creo que Boric ha sido mal asesorado al tratar de ocultarlo en los momentos más polémicos o más controversiales. En realidad, el presidente es el que tiene que enfrentar esos momentos más polémicos y esos momentos más controversiales, precisamente para reafirmar su autoridad o su liderazgo. De lo contrario, estaría replicando y ha estado replicando el mismo error que cometió Sebastián Piñera. Incluso fue muy sintomático lo que ocurrió el día antes de la elección del Consejo Constitucional del día de ayer, cuando le ocurre este chascarro al presidente de la República que queda atrapado en un tobogán. En el fondo, es similar a esta anécdota de Sebastián Piñera la noche de el estallido social del 18 de octubre del 2019, donde Piñera se evade como yéndose a celebrar con su nieto para, no enfrentar lo que está ocurriendo en el momento, enfrentarlo después, pero no en el momento. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden ser reproducidas en el marco de en un contexto tan delicado como el que tiene que enfrentar ahora el presidente de la República. Respecto al gobierno, también hay que señalar de que hay varias cuestiones que va a tener que resolver. En primer lugar, evitar lo más posible los desaciertos, pero también al evitar los desaciertos no puede caer en el inmovilismo, porque el inmovilismo también va a generar críticas. Y desde luego el flanco débil que tiene el gobierno es precisamente el no avanzar en la aprobación de algunas reformas o en cumplir algunas de las promesas de campaña. Y aquí no puede seguir escudándose en la reforma tributaria, porque la reforma tributaria no es la solución ni es la panacea para resolver todos los problemas. Entonces, tiene que tomar decisiones, tiene que, de una vez por todas, definir una agenda de prioridades y, en lo posible, desde el Congreso Nacional lograr avanzar en estos otros acuerdos relacionados con... Pero esa agenda de prioridades, y con eso tenemos que terminar, pero esa agenda de prioridades tiene que ser una que él encabeza, propone, pero que tiene que ser aceptada unánimemente y una vez que se aprueba, sin desviaciones por parte de su coalición. Porque el gran problema es que el presidente plantea algo y vienen 5 opiniones
uno que está de acuerdo, uno que está más o menos de acuerdo al interior de su coalición. Yo y creo eso, que la gente lo percibe, la gente sobre todo que está contra la política. O sea, este electorado que es fundamental hoy día, lo que quiere es certeza, y esa certeza tiene que venir de una cierta autoridad que se le reconoce al presidente, que la ejerce y que su partido la respalda. Sí, y aquí, con esto cierro, es cierto evitar todo tipo de discrepancias y de disidencias que puedan debilitar aún más al gobierno. Y, por otro lado, ¿qué hacer con la izquierda? Que es una pregunta que ha surgido en el último tiempo. Yo lo único que digo, dejen de lado la tontera. Aquí hay que dejar de lado los significantes vacíos y por primera vez o por mucho tiempo dedicarse a los temas que en realidad interesan. La izquierda dejó de lado el discurso sobre los trabajadores, privilegió el tema de las identidades y hoy día eso le pasa la cuenta. Kast o el Partido Republicano le habla más a los trabajadores que la propia izquierda. Bueno, muchas gracias, Octavio, por tu presencia acá, por estos análisis. Estamos comenzando una reflexión desde el suelo, porque se trata de, en lo que viene, de la capacidad de retomar el contacto con la gente para resolverle sus problemas, pero manteniendo en un clima muy complicado la esperanza de una transformación de la sociedad que ya no va a poder ser tal como se le pensó, pero que no basta con solo resolver los problemas individuales o de grupos, etc. Esto te puede resolver una elección, pero te deja abierto un problema de una crisis social como la que hemos vivido hacia el futuro si tú no defines un cierto camino, que ya no va a poder ser definido de la misma manera como se le estaba definiendo antes, pero sí que tendrá que ser un horizonte que vea algún tipo de sociedad más allá de resolver los problemas de la gente en concreto. Bueno, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.